¿Usted vio cuánta gente de la televisión se sienta así como voy a hacer yo ahora? ¿Cómo? Con las manos detrás con de la las cabeza. manos entrelazadas detrás de la nuca y los brazos... los codos abiertos. Los codos abiertos. Sí. Así es. Como sosteniéndose la cabeza. Y meditando. Bueno, a mí me parece que... Sí. Está así como diciendo, no sos nada. Lo ningunea. Sí, El tipo que le habla así. es un poco antipático. La postura así. La postura esa, así de levantar. Bueno, discúlpeme. Tal lo prometido, hablaremos de sujetos que se sientan con las manos entrelazadas detrás de la nuca y abren los codos. O no, mejor, sobre el error de Max von Pettenkofer. Digamos que se trataba de un científico alemán que una vez se equivocó. Y este error lo amargó profundamente y lo volvió loco. Von Pettenkofer era bávaro, había nacido en Múnich en 1818. Lo crió un tío que era boticario de la corona. Este tío lo fajaba con regularidad. Max huyó de su lado y más tarde entró en una compañía de cómicos. Fue actor bastante famoso. Se había acortado el apellido al principio y al final, de modo que se hacía llamar Tenkopf. Llegó a actuar para el rey de Prusia, Federico Guillermo IV, pero no le duró mucho su pasión por el teatro. Volvió a Múnich, estudió medicina y química y fue famoso por algunos descubrimientos. Curiosamente volvió a sorprender al rey de Prusia, pero esta vez en otros asuntos. Pettenkofer consiguió fabricar un cristal púrpura que el rey buscaba desde hacía tiempo y también logró una mayor combustión del gas que se llamaba de madera, gas de madera, con lo que este gas producía una mayor luminosidad. Con esta sustancia se iluminaron las primeras estaciones de ferrocarril del reino. Después se ganó el favor total de Guillermo, Federico Guillermo, cuando le solucionó el siguiente problema. Parece que el rey decía que vivía demasiado seco, tan seco que la saliva se había ausentado de su cuerpo, lo que le producía terribles problemas con la correspondencia. Pettenkofer investigó entonces el lugar, ¿no? Las habitaciones, las galerías, las chimeneas. Descubrió que este palacio tenía unos defectos de construcción, que no aburriré a ustedes señalándolos, que había en él cambios violentos de temperatura y a él le pareció que eso le secaba la saliva a Guillermo Federico IV. Mejor, a Federico Guillermo IV. El caso es que Pettenkofer hizo unas refacciones, qué sé yo, y el rey milagrosamente volvió a tener saliva. El día que escupió, se puso tan contento que le dio medallas a Pettenkofer e incluso lo nombró investigador de cámara. Y es una investigación más íntima probablemente. En el año 1854 apareció una epidemia de cólera en Múnich. Y Pettenkofer se enfermó, pero pudo curarse. Se había casado con una muchacha llamada Elena, tuvieron una hija, Ana, que también se enfermó y también se curó. Solamente murió la criada de la casa, paz descanse. Digo todo esto para introducir a Pettenkofer investigando las causas de la enfermedad del cólera. El tipo dijo, voy a investigar las causas de la enfermedad del cólera, así como refaccioné el palacio de Federico Guillermo IV. Entonces recorrió todos los barrios de la ciudad, los hospitales, las casas pobres, observó camas, clasificó ropa, observó también el suelo sobre el cual se levantaban las viviendas y escribió un informe en el cual revelaba que el cólera no se transmitía ni por la ropa, ni por el contacto de hombre a hombre, ni por el agua. Aseguró que los gérmenes se desarrollaban en suelos sucios, porosos o húmedos. Y llegó a decir que el cultivo del bacilo del cólera fuera del suelo no perjudicaba a nadie. Tenía que entrar en contacto de suelos húmedos y putrefactos
para que se detonara toda la virulencia de este repugnante batracio. Con ese informe, Pettenkofer decía que en tanto el cólera no contagiaba, debían suspenderse por inútiles las cuarentenas o el encierro de los enfermos, porque te contagiabas solamente por el suelo podrido, te contagiabas. Y al mismo tiempo dijo que convenía revisar las calles, limpiar los suelos, y el rey le hizo caso. Y Pettenkofer se convirtió en el higienista del reino. El propio Bismarck, el canciller de hierro, le otorgó ese título. Bueno, el hombre desarrolló entonces unos trabajos de ingeniería para curar suelos, diseñó cloacas que desembocaban todas en el río Ízar, se tuvo que pelear con todos los basureros que desde hacía siglos transportaban los desperdicios y lo tiraban en unos terrenos. Bueno, Pettenkofer decía que había que tirarlos al río, porque el río se purificaba a sí mismo a causa de la corriente. Dicen que Múnich se convirtió en la ciudad más limpia de Europa. Ahora, había un prusiano que se opuso a von Pettenkofer y lo destruyó. Y este era Robert Koch, que por entonces había descubierto el bacilo de la tuberculosis y era más famoso que nadie. Imagínense, la mejor forma de hacerse famoso es descubriendo el bacilo de la tuberculosis. Koch había estado en la India, donde el cólera hacía desastres. Había investigado las fuentes de agua de Calcuta y llegó a la conclusión de que nada tenía que ver el suelo con la propagación de la enfermedad, es decir, la conclusión opuesta a la de von Pettenkofer. El cólera, decía Koch a los gritos, se difundía en el agua por más limpia y potable que pareciera, solo con la llegada mínima de desperdicios humanos. Disculpen ustedes si están comiendo. Si llegaban desperdicios humanos a las corrientes, enseguida, o mejor dicho, podía sobrevenir la epidemia. También el contacto bucal con el sudor de una víctima podía transmitir la enfermedad. No sé si me interpretan lo que les quiero significar. Y hubo un fuerte debate en Berlín entre Koch y von Pettenkofer. Y Pettenkofer no convenció a nadie. Hablaba, qué sé yo. Se volvió entonces, ganó Koch el debate. Y entonces el tipo se volvió enojado a su laboratorio de Múnich, que se llamaba el Palacio de las Hipótesis. Hermoso. Y empezó a investigar para jorobar a Koch. Ya se presidente va a ver que yo tengo razón. Cultivó cólera en tierra para demostrar que allí se multiplicaban, se alteraban y que el viento esparcía los esporos. Error. Un ayudante le dijo que los bacilos se absorbían y destruían por el suelo, que era justamente lo contrario de lo que decía él. Y el ayudante siguió diciendo que nunca se difundían en el polvo. No, Pettenkofer quedó un poco atormentado. A los pocos días en Hamburgo, donde él había diseñado un sistema de alcantarillas, apareció el cólera. La gente empezó a seguir las reglas no de Pettenkofer, sino de Koch. Y, bueno, bebían agua hervida, se lavaban las manos, pero este Pettenkofer no se convenció. Para demostrar que los bacilos tenían que estar en el suelo para producir el cólera, hizo algo increíble. Se hizo enviar desde Berlín un cultivo de laboratorio reproducido fuera del suelo. Y lo metió en agua y se lo tomó, para demostrar que de esa forma, si no estaba en el suelo, uno no se contagiaba el cólera. Por un breve tiempo creyó que había triunfado. Koch y sus ayudantes quedaron impresionados porque no le agarraba el cólera al tipo. Entonces tenían miedo de que cayera toda la teoría bacteriana que habían elaborado. Pero tiempo después, Pettenkofer enfermó de cólera y Koch demostró que tenía razón. Pero, sin embargo, hay que decir que von Pettenkofer no murió de cólera, porque apenas 2 horas después de reconocer su diagnóstico, se pegó un tiro. Tenía 83 años de edad y una vida por delante. ¿Qué debe enseñarnos esta historia? Pues no lo sé, no hay obligación de que una historia enseñe algo, pero en esta radio sí. Me dijeron, te cuenta historias que enseñan algo.
Bueno, lo primero que enseña es que el cólera sí se transmite por el agua. Pero si uno es más exigente respecto de las enseñanzas, podría ser una enseñanza tal que dijera, conviene mantener cierta humildad en nuestras convicciones, o si no, expresarlo así, es preferible mantener una prudencia en las convicciones, cosa de no tener que andar pegándose un tiro. Bueno, todo esto lo redactó la dirección de la radio. Claro, Tiene un afán didáctico. El departamento de Moraleja. El departamento de Moraleja, exactamente. Que queda un poco más allá de la oficina de hipótesis. Dependiente del ministerio de Vaya a saber. Sí, sí. Hemos ido a la discoteca, le explicamos toda esta historia a este hombre. Qué triste la historia. Es una historia muy triste. Dijo que a él le había pasado algo muy parecido, pero distinto. Que había discutido con un cuñado y que al final tenía razón él. El cuñado. No, él. Por eso era distinto. Sí, y me estuvo como 2 horas contando en qué consistía la discusión. Bien, como quiera que sea, enterado de que el cólera se propagaba por el agua, o se contagiaba con el agua, me entregó un tango que se llama El Arroyito, y que vamos a ver en la interpretación de Juanjo Domínguez. Adelante. Bueno, voy a interrumpir ahora la lectura y el agradecimiento para pasar al programa propiamente dicho. Bueno, avancemos entonces, Alejandro, en el programa propiamente dicho, con este tramo que denominamos la reflexión. Y hablaremos hoy de sectas orgiásticas. Ajá. Así que atención, queridos amigos. Ratones como canguros. Doy algunos segundos para que se preparen. Hay gente que se está frotando las manos. Muy bien, listo. En la antigüedad clásica eran comunes las reuniones en las que el culto pagano se mezclaba con los excesos sexuales, disculpen ustedes. En las fiestas dionisíacas griegas, o en las Lupercalias, en la fiesta de las prostitutas romanas, que me parece que se llamaba Vitalia esa fiesta. Está llegando gente que a lo mejor está oyendo lo que decimos y bajó y está pensándolo 2 veces antes de instalarse en este programa, ¿no? La Bonadea era otra fiesta también. Y allí participaban los que querían sin necesidad de pertenecer a una secta. Había una fiesta, bueno, donde había excesos de todo orden, pero no había que pertenecer a una secta. Y el paganismo naturalmente no castigaba los excesos cometidos en aquellas reuniones, sino que más bien los auspiciaba. Pero el cristianismo tuvo unas características mucho más ascéticas y las reuniones orgiásticas fueron combatidas, cuando no perseguidas. De todos modos, aparecieron en el cristianismo, en el mismo cristianismo, no durante la época del cristianismo, sino dentro mismo del cristianismo, algunos grupos que pretendieron conjugar las creencias cristianas con la lujuria. Eran grupos que le daban enorme importancia a la satisfacción sexual como acto para conseguir la salvación. Atención, Así que hoy hablaremos de algunas de esas sectas. Una de las primeras fue fundada por Carpócrates, uno de los gnósticos. Aquí hablamos muchas veces de Carpócrates, de Valentino, no de Rodolfo Valentino, del falso Basílides, etc. Quevedo lo nombra a Carpócrates también en un texto, y creo que, bueno, no importa. Decía Carpócrates que los seres humanos estaban permanentemente en poder de demonios malignos y que lo mejor era conciliarlos viviendo en la disipación y el exceso. Las mujeres que Carpócrates convocaba para proceder a aquella conciliación debían ceder a las exigencias de los hombres sin ningún reparo. En aquel grupo el matrimonio quedaba invalidado y todas las mujeres eran compartidas por todos los hombres de la comunidad, el famoso todos contra todos. Ese era Carpócrates, pero en lo que se refiere a esto, a este asunto.
Ya más adelante, en el medioevo y en la Toscana italiana, aparecieron grupos como los Paterniani o Venustiani. Decían que Dios y Satán compartían la responsabilidad de la creación de la humanidad, como también lo pensaban los indios pampas, con menos difusión realmente. Bueno, Dios era responsable de la parte superior del cuerpo, digamos que de la cintura para arriba, ¿no? Sí. Y el diablo era responsable de la parte inferior. De ello se deducía que los órganos satánicos, por no decir otra cosa, se entregaban al trabajo del diablo, ejercicio que no podía ser evitado y al que había que resignarse alegremente. Resígnese, Así que señorita. estaba, hace bien, resígnese. Había gente que se estaba resignando de la mañana a la noche. En el siglo XIV, los Lotardi concibieron otro extraño dogma. Afirmaban que los hombres debían llevar una vida moral mientras estuvieran en la superficie de la tierra. Pero dentro de un pozo, en una gruta, en las profundidades de la tierra, en algún túnel, los Lotardi decían que las normas morales perdían validez y los pecadores quedaban exentos de toda culpa. Por consiguiente se reunían en recintos subterráneos donde realizaban orgías e incluso de lo peor. Qué curioso esto de relacionar la vigencia de unas normas con un lugar. Parece curioso y sin embargo es así. Sí, claro. Estas son las leyes de cada país, de cada estado, de cada municipalidad. Cuando los Lotardi no lograban convencer con su teoría, algún tipo, le decían que al hombre santificado por la fe, el mal no podía hacerle ningún daño. Ninguna aberración de la carne podía manchar a las almas purificadas por la fe auténtica. Esto se parece mucho a la discusión con los jansenistas. Un hombre que había pertenecido a los Lotardi fue un tal Dulcinius. ¿Qué tal Dulcinius? Se lo consideraba un profeta de la lujuria. Qué lindo, que le llamen a uno el profeta de la lujuria. En la tarjeta del tipo, se Pero imagina. ¿cómo el profeta de la lujuria? ¿Qué hacía? ¿Profetizaba actos lujuriosos del orden, te voy a agarrar y... Si te agarro te hago barro y si te piso te hago guiso? Sí. Le decía el profeta de la lujuria. Bueno, qué lindo tocar el timbre de la casa de la novia de uno y por el portero eléctrico oír su voz. ¿Quién es? Y responder uno, el profeta de la lujuria. Bueno, pero bien, Dulcinius había dividido la historia en 3 periodos por comodidad, ¿no? Durante el primero, hasta el nacimiento de Cristo, Dios gobernó al mundo, según Dulcinius. En el segundo, desde Cristo hasta el 1300, el mismo Cristo, es decir, el Hijo de Dios. Pero desde el 1300 en adelante, el Espíritu Santo siguió al Padre y al Hijo y estaba encarnado en el propio Dulcinius. Ah, qué suerte. En una tuvo. palabra, esta era una manera de decir que él era el Espíritu Santo, además del profeta de la lujuria. En su reino las orgías no eran pecado. No solo eso, Dulcinius organizaba una orgía todos los días. Una orgía cada día mantiene al médico lejos. Eran incluso estas orgías de las más numerosas que la historia haya conocido. Se reunían a veces hasta 300. Hasta 300 personas. ¡Oh, qué entrevero! Era difícil encontrar la salida. Es extraordinario, es un señor en una orgía buscando la salida. Y preguntando por dónde se sale. Bueno, le dice a No, sí, no me lo pregunte a mí. me lo pregunte justamente a mí. Bueno, La secta de Dulcinius tuvo 6.000 adeptos
y tuvo un mal fin, mire. El Papa Clemente IV excomulgó a Bursinius, lo detuvo junto a una de sus queridas y ambos fueron muertos en la rueda. Luego se quemaron los cuerpos. Otros ahora, ¿no? Los Skoptsi, de origen ruso. Skoptsi. Fueron, tuvieron sus antecesores en los primeros siglos del cristianismo. Esta secta tenía que ver con lo sexual, pero desde otra perspectiva. Dicen que Orígenes y Leoncio de Antioquía fueron los primeros cristianos que se castraron, recuerdan ustedes, por cuestiones de fe. Más tarde, un tal Valerio, ¿qué tal Valerio?, reivindicó el hecho de haber organizado una secta sobre la idea de la castración. Estos sectarios se convirtieron en peligro público porque no se contentaban con castrarse ellos mismos o a los integrantes de la secta, sino que andaban por ahí castrando a los paseantes. Demasiado, ¿no? Entonces uno venía tranquilamente caminando, te agarraban y te castraban. Dice el historiador que en un buen año lograron castrar a 690 hombres. La idea de que aquella extirpación era grata a Dios tuvo eco en muchas otras sectas, sobre todo en Rusia. En 1715, ya bastante cerca de nuestro tiempo, se arrestó a grandes grupos de castrados en el distrito de Uglit, en la provincia de Jaroslav. Jaroslav sería mejor. 2 años después se realizaron otros arrestos en Moscú. Allí la secta estaba dirigida por un tal Lubkin. Después de su muerte, la tumba de Lubkin se convirtió en un lugar de peregrinación de los cientos de eunucos que había conseguido su prédica. En el año 1738, para detener aquellas peregrinaciones, la zarina Ana Ivanovna ordenó que el cuerpo de Lubkin fuera exhumado y quemado. Pero, de todos modos, no se pudo detener la aparición de nuevas sectas de castrados. En 1771 surgió uno que se hacía llamar el Mesías de los Skoptsi. Se llamaba él Kondratij Selivanov. Era un aventurero que decía que era la encarnación del zar Pedro III. Muchos decían eso en Rusia. Cuando uno le agarra la loca en Rusia dice que es la encarnación del zar Pedro III. Pero en aquel entonces no sucedía lo que ahora, que es que todos preguntan quién era Pedro III, porque Pedro III, el zar, había muerto pocos años antes. Selivanov, es importante haberse muerto para que otro sea la reencarnación de uno. Selivanov formó una secta de hombres que se castraban. El grupo tuvo auge incluso a mediados del siglo XIX, cuando Selivanov ya se había muerto, ¿no? En Rumania, en la ciudad de Bucarest, Galați y Iași, vivían 20.000 castrados pertenecientes a la secta. Dice el cronista que además de pertenecer a la secta, estos castrados se agremiaban durante los momentos en que no asistían a su rito. Por ejemplo, en la ciudad de Iași, todos los conductores de coches de la plaza eran castrados. Fíjese, ¿no? El dogma de los Skoptsi, decía que tanto Cristo como su hermano, que era nada menos que Selivanov, eran eunucos. Aseguraban que Cristo había predicado los beneficios de la castración, pero que en el curso de los siglos el texto del Nuevo Testamento había sido deformado y falsificado convenientemente. Solo unas pocas frases dejaban entrever el gran secreto. Así la expresión bautismo de fuego debía aludir a la amputación, sin que yo alcance a entender esta lejanísima metáfora. Digamos, para terminar, que los cirujanos de aquella secta eran tan hábiles que rara vez se presentaban complicaciones. Quiero decir, más allá de la complicación central, ¿no? Se sujetaba a los que se sometían al rito en una cruz y tras algunos días de curación, los nuevos sacrificados ya podían asistir a las reuniones en las cuales se exaltaba a Selivanov y a su método destinado a evitar, aunque no el deseo, por lo menos la consumación del acto amoroso, ¿no? Las reuniones de los Skoptsi terminaron hace poco, hace 10 minutos.
hace relativamente poco. En realidad terminaron cuando todas las manifestaciones de ritos religiosos dejaron de ser legales en 1917. Acá nomás. Sí, acá nomás. Bueno, esto es todo lo que quería contarles hoy acerca de sectas relacionadas con el sexo. Esta última, digamos que no era una secta de orgías, porque más una orgía con castrados. Como bailar con la hermana. Mucho peor, le juro. Sí. Pero me gustó esta colección de cuentos. ¿A quién dedicar esto? Bueno, por empezar, a las víctimas involuntarias de los Skopci. No a ellos mismos, sino a los señores que paseaban por los bulevares de Bucarest y eran castrados por patotas de Skopci. Que venían marchando con voz finita. Venían con voz finita, gritando ¡ay, ay, 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 ay! Al grito de somos los gauchos de Boedo, etcétera. O ahora, etcétera. Bueno, y con respecto a las otras orgías, también una felicitación a aquellas numerosísimas orgías de Dulcinius. Sí, me gustó tanto ese, por el profeta de la lujuria. El profeta de la lujuria. Qué lindo. Para un cantor de tango, se imagina. Va a cantar canta Roberto Morel, el profeta de la lujuria. Usted sabe que está mejor eso que usted acaba de inventar. Me gustaba un fulbá derecho. Ajá. Que le dijeran, pero ya no se usan. Eso es el mariscal del área, no, claro. el león de Wembley, no, ahora le dicen Pichi, Pupi, esas cosas así a los jugadores. Sí, ya no tiene los apodos. Ya no tiene esos apodos grandilocuentes, pero el profeta de la lujuria, claro, para un jugador era un poco... Pero nadie le entraba al área, le digo. Claro. Si entras, decía el tipo. Si te puede parar, te para, y si no... Lo mejor que puede sacar es que te saque la pelota. Nadie, en los corners, Dios mío, nadie entraba nada. Claro. Lo pateo yo, decían todos. Sí, incluso al que quería ir a cabecear lo cargaban. Claro. Vos dice. Bueno, muy bien. Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre orgías, pero estaba cerrado. ¿Por qué? Se oían gritos de adentro. No nos quisieron abrir, ¿no? Canciones criollas sobre lujuria hay pocas, porque tangos puede ser, pero canciones criollas no. El gaucho tiene una vida erótica muy sucinta. Ya es un hombre moderado. Las grandes, bueno, obligado por la soledad. Claro. Y por la baja densidad de la pampa. Claro. Imagínense un hombre por kilómetro cuadrado. Claro. Hay que hacer una orgía. Para encontrar una mujer hay que caminar, hay que hacer por lo menos 2 kilómetros cuadrados. Sí, tiene y suerte. para encontrar una bien dispuesta a veces hay que recorrer provincias enteras. De manera que no. Pero en cambio hemos encontrado un bellísimo tango, que a mí me parece que alude a las antiguas orgías de Dulcinius. Porque estas son sectas que ya están todas abolidas, ya no hay orgías como antes. Ahora uno debe sentirse culpable cuando va a una orgía. Sí, cuesta la Antes no, uno iba a una orgía y encima se salvaba. Ahora no, vas a una orgía y te vas al infierno. Sí. Y la verdad que a veces no es fácil la elección, ¿no? Porque hay orgías que son una porquería. Y perderle el alma por una que ni bolilla le dio a uno, en una orgía entre 3. Entre 3 hay que dar bolilla. Claro, bueno, qué sé yo. No, tiene razón. No son como las de antes, ¿cierto? Así que el tango alude a antiguas orgías de la época de Dulcinius, con 300 participantes, con varias orquestas, sándwiches de miga, orgías en las que uno finalmente se enamoraba. Eso nadie lo dijo, no estaría tan mal. Y el tango se llama Viejas Alegrías.
Las viejas alegrías de las fiestas de Dulcinea. Sí, indudablemente de eso, Sí, de eso sí. habla, sí. Pero yo quiero llamarles la atención sobre este tango, porque me parece que tanto la versión como la composición del tango, incluso el acompañamiento, son de una perfección tal que llama muchísimo la atención, ¿no? Así que yo les ruego escuchar el tango Viejas Alegrías en homenaje a Dulcinea, cantado por Charlo, y prestar atención a todos los aspectos de esta obra, que me parece que nos debe llenar de orgullo. No nos tendría que ir tan mal a los argentinos si algunos de nosotros hemos sido capaces de componer esto. Así que al viejo pensador francés, ¿no? Alain Touraine, le recomendamos que escuche este tango, porque a lo mejor no trabajábamos solo para justificar este tango. Viejas Alegrías canta Charlo. Adelante. En La venganza será terrible hemos escuchado Viejas Alegrías de Charlo y Cadícamo por Charlo.